y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos listos con nuestra primera entrevistada. Ella es Bárbara Figueroa, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Bárbara, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Fernando. Un saludo para ti y todos los auditores y el equipo de Radio La Clave. Oye, Bárbara, a ver, a ti te ha tocado estar en montones de reuniones y ayer, creo que ayer o anteayer, presentaste al gobierno un plan por emergencia del coronavirus. Y además sobre ingreso mínimo garantizado. Cuéntanos un poquitito cómo han sido esos contactos y cómo están viendo que se puedan realizar las condiciones para tratar de que el impacto no sea tan profundo. Bueno, efectivamente el día de ayer como Central Unitaria de Trabajadores nos reunimos con la ministra del Trabajo para hacer la entrega de manera oficial de nuestro Plan Nacional de Emergencia, que en el fondo, Fernando, no es otra cosa que recoger las mejores experiencias de diálogo social que se han hecho en los países afectados por coronavirus y las medidas que de conjunto entre empleadores, pero también con los trabajadores, se han ido tomando y que finalmente también han derivado en las informaciones que hemos ido conociendo y anunciadas por los presidentes de los distintos países, particularmente en el caso de España, algunos ejemplos en el caso de Francia, lo que ha ocurrido en China, y por lo tanto es un plan que contempla, por un lado, las medidas sanitarias, en las cuales evidentemente nosotros no somos los especialistas. Acá han habido actores mucho más, yo diría que connotados, que han podido referirse a esta materia, particularmente el Colegio Médico, pero nosotros compartimos que una de las medidas que ha sido más efectiva es efectivamente, o ha sido particularmente, la aislación, la necesidad de decretar la cuarentena nacional, y en eso hemos sido muy enfáticos con el gobierno. Lo segundo tiene que ver con las medidas de protección de empleo. Nosotros, yo creo que, Fernando, lo que no podemos, o lo que la autoridad no puede pretender, es que estemos haciendo este debate como que si en Chile no hubiese pasado nada en los últimos 5 meses. Este gobierno no goza de credibilidad. Las instituciones, no solamente el Parlamento y el gobierno, en general las instituciones que se asocian al poder son instituciones altamente cuestionadas, y por lo tanto las señales que el Ejecutivo, que el Parlamento, que las instituciones tenemos que dar, no pueden dar ningún espacio de cabida a la duda, a la incertidumbre o a la sensación de que aquí no se están haciendo cargo de las demandas de la mayoría, sino que se está protegiendo solo a un grupo privilegiado. Y en ese sentido, nuestro rol como Central de Trabajadores es defender los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, que esto por lo tanto no signifique mermas en salario, ni que tampoco sea un potencial puerta de abuso frente a las condiciones laborales. Y en esto ser muy claro, Fernando, si uno cree que esto lo va a resolver solo con teletrabajo, estamos muy equivocados, porque acá hay sectores, por ejemplo, administrativos, que trabajan con redes intranet, y que por lo tanto, aunque tú le digas, mire, váyase para la casa y trabaje desde la casa, no van a poder hacer su pega. Entonces, no podemos pensar solo en medidas que para un sector muy particular y muy pequeño del mundo del trabajo funcionan, si no nos hacemos cargo de todo. Y lo tercero, Fernando, y con eso termino, el plan contempla medidas en materia económica, porque claro, lo que inmediatamente te van a decir, y que fue lo que nos planteó la ministra ayer, es bueno, si queremos hacer la cuarentena, si queremos ver este tipo de situaciones, tenemos que hacernos cargo de que esto va a tener un impacto en la economía, y a partir de eso también hicimos propuestas que puedan ser un apoyo desde fondos de solvencia, desde la disposición del 2% del presupuesto que tiene como control el Ejecutivo, entre otras materias, para contener el impacto que puede tener esta situación de crisis sanitaria en el proceso económico y particularmente en las pymes y en las pequeñas empresas. Estamos conversando con Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Bárbara, ¿cuál fue la reacción? ¿Cómo fue de alguna manera, si es que hubo algún tipo de entendimiento, hubo algo que se generara desde el punto de vista de un contacto mucho más permanente respecto del mundo de los trabajadores y de la ministra? Bueno, la ministra lo que nos planteó es que va a revisar la propuesta, a partir de eso también va a entregar una respuesta. Nosotros el día de hoy, ahora en un ratito más, a las 8:30, tenemos Consejo Superior Laboral, así que ahí también vamos a presentar la propuesta. El Consejo Superior Laboral es una instancia que convoca a empleadores, trabajadores y gobierno para ver precisamente materias del mundo del trabajo, por lo tanto ahí también nosotros vamos a presentar este plan.
pero yo creo, Fernando, que acá lo que a nosotros más nos preocupa como organización sindical, y en ese sentido es obvio que probablemente algunos sectores los vamos a incomodar con nuestras propuestas, es que acá el trabajador no tenga que optar entre el miedo a enfermarse o el miedo a mantener la pega y tener un salario. O sea, acá las medidas, y es lo que están demostrando los países hermanos, los países de Europa y también los países de la región, es que esto no puede ser mirado solo a partir de la crisis sanitaria y que por lo tanto todas las medidas tienen que contemplar que esto mañana no tenga un impacto mayor en la crisis económica. Y en un país como el nuestro, Fernando, donde se produce un estallido social precisamente por las condiciones económicas, porque el salario no alcanza para vivir, porque las pensiones son de miseria, lo que tú no puedes hacer es desconocer entonces que esto tiene que ser mirado de manera integral. Yo creo que la ministra eso lo recepciona, lo recoge, y nosotros esperamos entonces que la respuesta que podamos tener sea a la altura, digamos, del desafío que tenemos que enfrentar como país. Sí, hay países, varios en Europa, también, por cierto, en el sudeste asiático, también un par de países que lo han hecho muy activamente en América Latina, han empezado a, como tú lo mencionaste al principio, a echar mano a la seguridad que tienen de los fondos de emergencia o a garantizar que no van a haber empresas que tengan la posibilidad de incluso llegar a la quiebra, como lo planteó el presidente Macron. Pero también es cierto que todas las crisis en general tienen un costo económico enorme, sean estas producto de algo sanitario o sea producto de estallido social o de una situación de especulación que derivó en corrida y de corrida derivó en crisis financiera. Aquí hay además una situación que es mucho más probablemente que apremia mucho más, es que efectivamente en estas crisis sanitarias, Bárbara, hay decisiones que tomar, que tienen que tomar, que le piden, que en algunos casos se le pide a las personas que tomen, como por ejemplo desde toda su lógica de higiene, hasta que se pide a las personas que no hagan, como por ejemplo que salgan o que se achoclonen, que vayan, qué sé yo, a los malls o al estadio, en fin, si es que eso está ya empezando a paralizarse. Pero aparte de lo que las personas puedan hacer, ¿cómo se establece o se mantiene un diálogo con justamente los trabajadores que van a trabajar, porque muchos no van a poder suspender sus pegas? ¿Cómo se mantiene ese diálogo mientras dura la crisis para que las cosas tengan un contacto mínimo, una escalada mínima, y no vaya por la obligatoriedad de asistir al trabajo, no vaya a pasar una cosa peor? Bueno, efectivamente en ese marco lo que nosotros hemos planteado y lo que... Se nos parece que cayó ahí la señal con Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Estábamos conversando tanto de lo que fue su reunión del día de ayer con la ministra del Trabajo, quien ha dicho, Bárbara, que va a contestar prontamente. Bárbara, ahora sí. Sí, perdón. Mira, respecto de este punto, ¿cómo protegemos y cuidamos a los trabajadores? Primero, lo que ya hemos dicho, el teletrabajo no va a funcionar para todos y por lo tanto acá el criterio no debe ser solo cómo generamos, que ha sido la tendencia del gobierno, no solo ahora, esto viene desde el inicio de este gobierno, de tratar de imponer la lógica de los pactos individuales y de la flexibilidad laboral a toda costa. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y le hemos dicho a la ministra ayer, acá no es el momento de apurar proyectos de ley como el teletrabajo, ni es el momento de tratar de imponer pactos individuales de jornada. Acá tiene que haber diálogo con los trabajadores organizadamente. Si no existe el sindicato, porque claramente te van a decir, bueno, ¿y qué hacemos donde no hay sindicato? Donde no hay sindicato hay que buscar los mecanismos colectivos para que los trabajadores se puedan organizar, porque en el diálogo uno a uno siempre existe la posibilidad de que el que esté más afectado sea el subordinado, en este caso el trabajador, que depende de que el empleador lo mantenga en la pega. Por lo tanto, esto no es una cuestión donde yo digo, mire, sabe que no me gustan las condiciones que usted me está dando y por lo tanto no las acato. No, porque eso puede significar despido. Por lo tanto, lo primero es eso, tratar de buscar siempre diálogos colectivos y por eso hemos dicho el Consejo Superior Laboral en esta instancia puede jugar un gran rol. Ahora, eso en el caso de aquellas
áreas sensibles. Nosotros hemos dicho que la cuarentena nacional, y que por lo tanto no sea discrecional de cada empleador o de cada alcalde cómo enfrentar la crisis, venga acompañada sí de servicios esenciales, en el más estricto rigor de lo que plantea la OIT. ¿Qué significa eso? Servicios muy acotados que pongan en riesgo o que de no cumplirse podrían poner en riesgo a la población, y que por lo tanto eso signifique solo turnos de emergencia. Hay sectores además, Fernando, y en eso estamos haciendo una bajada particular. Hoy día, de hecho, vamos a dar una conferencia de prensa con los trabajadores del comercio, donde tenemos que también distinguir. Por ejemplo, en el caso de salud hay que tomar medidas especiales, no solo respecto de los cuidados de salud para los funcionarios, para los trabajadores de los servicios de salud y no contagiarse, sino que también que cuenten con todos los insumos, porque la población llega en masa a los centros de salud y no se va a encontrar con la autoridad, se va a encontrar con funcionarios que le van a tener que decir muchas veces no hay suministro, y eso también genera situaciones de tensión. Sí. Otro caso es el caso del comercio, que tiene un alto nivel de contacto con la población, que han estado expuestos de manera, yo diría que muy poco solidaria, incluso por parte de los clientes, por otros trabajadores, y ahí lo que hemos dicho es, mira, hay que cerrar las grandes tiendas, hay que cerrar todo lo que no es de primera necesidad, y en el caso de los supermercados, es lo mismo que están planteando los trabajadores, han dicho, mire, si no es que tengamos que cerrar, pero hagámoslo con turnos, hagámoslo con horario diferido, hagámoslo cautelando que no puede ingresar más de 50 personas al supermercado, limitando el precio y la cantidad de acceso a los insumos, de tal manera que no se produzca esta sensación de desabastecimiento. Lo otro tiene que ver con el transporte, donde también vamos a ver medidas especiales para este sector que pongan la seguridad de los trabajadores por sobre todo, y garantizando también, por ejemplo, en el caso de Argentina lo que hicieron fue liberar los estacionamientos en las calles para que aquellos trabajadores que obligadamente tengan que ir a trabajar no necesariamente obligan a que toda la red del servicio público esté funcionando. Entonces, hay medidas, Fernando, que se han estado utilizando en otros países. Podremos ver si nos calzan bien, si no nos calzan bien. Hay medidas que en otros países pueden ser muy perfectas, pero que a lo mejor acá no son posibles de implementar, pero hay mecanismos que podemos utilizar. Pero en general, el criterio, Fernando, y en esto creo que hacemos voz común con los expertos, el criterio debiera ser la cuarentena, y aquellos trabajadores que no se sientan seguros en sus espacios laborales, contamos con el 184 bis hoy día en el Código del Trabajo que les permite el ausentismo laboral, y en esto yo quiero ser súper responsable. Aquí no se trata de hacer anuncios para la galería. Nosotros no sacamos nada con decirle a los trabajadores, no, mire, váyase a paro, haga esto, porque eso existe cuando tú tienes condiciones de negociación y de sindicalización mucho mejores que las que nosotros hemos podido garantizar en nuestro país después de 40 años del retorno a la democracia. Acá contamos con instrumentos legales, y esos instrumentos legales tenemos que hacerlos operar. Y el ausentismo laboral, en caso de riesgo de la salud, está garantizado y está comprometido en el 184I del Código del Trabajo. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, está conversando con nosotros. Bárbara, tú tuviste en algún momento, hace algún tiempo, y no sé si es que habrás mantenido una relación que era inéditamente buena con los dirigentes empresariales. Te reunías con ellos en algún momento dado bastante frecuentemente. ¿Has tomado contacto con ellos? ¿Han tenido contacto la CUT con las dirigencias de la CPC o de la SOFOFA o de algunas otras gremios o multigremiales empresariales? Nosotros no hemos tenido contacto con la nueva directiva de la CPC, particularmente con su presidente, pero tenemos el espacio del Consejo Superior Laboral donde la CPC está representada. Esperamos que desde ahí podamos construir un diálogo, y en esto también ser muy claros, Fernando. En el momento donde nosotros más diálogo tuvimos con el empresariado fue cuando estábamos debatiendo la reforma laboral en Chile, que era un anhelo de los trabajadores, y era precisamente para tratar de despercudirnos de estos fantasmas, de estas caricaturas, de estos estigmas de que aquí se iba a derrumbar Chile, porque ustedes recordarán que en ese marco del debate lo que se nos dijo es que si avanzábamos en más derechos colectivos lo que íbamos a tener era una hecatombe social, cuestión que nunca ocurrió, pero que cumplió un objetivo, que fue limitar el alcance del debate de los derechos colectivos de los trabajadores en el marco de la reforma laboral, que tuvo un impacto no solamente en los sectores que uno podría decir tradicionalmente representan intereses del mundo empresarial, como los sectores de derecha, sino que también tuvo un alto impacto en sectores incluso de la nueva mayoría en este minuto. Y lo que uno esperaría es que efectivamente si hoy día podemos construir diálogo, ese diálogo sea para garantizar las condiciones y a enfrentar esta crisis nacional como lo que es, una crisis sanitaria donde todos los sectores tenemos que estar a disposición, pero eso no puede ser a costa de
de poner en riesgo o precarizar las condiciones de los trabajadores, porque lamentablemente, Fernando, la experiencia muestra que cuando las medidas son arbitrarias, son discrecionales, quedan a control del mercado o quedan a control del empleador, los que terminan pagando el costo son los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros en eso, y se lo dijimos ayer con mucha franqueza, pero también con mucha claridad a la ministra, en eso nosotros vamos a incomodar. Si alguien cree que aquí tenemos que llegar a sentarnos a hacer un gran acuerdo nacional a costa de hipotecar derechos, nosotros en eso fuimos muy claros con la ministra, no vamos a estar. Y queremos estar en todo espacio de diálogo para garantizar lo que tenemos que garantizar, así como nuestras contrapartes tendrán que hacer lo propio respecto de sus intereses. Sí. Pero aquí no puede ser que pongamos, perdón Fernando, solo porque aquí no puede ser que pongamos, por ejemplo, en primera prioridad salvar a las empresas, o garantizar, por ejemplo, lo que estaba solicitando empresas de las aerolíneas como la TAM, de fondos de reserva para ello, y no pensar en la cantidad de insumos, en el resguardo de la población y en decretar cuarentena nacional. O sea, creo que ahí, en eso tenemos que ser súper claros, ¿no? Oye, y cuéntame un poquitito, Bárbara, sobre cómo podría de alguna manera influir en términos de dar alguna garantía lo que se estaba despachando en el Congreso que tenía que ver con el ingreso mínimo garantizado. Eso entiendo que ya va a partir de justamente el próximo mes o mayo. Sí, mira, bueno, eso nosotros le señalamos ayer a la ministra. A nosotros nos preocupa que en el marco de una crisis nacional como la que estamos viviendo, nosotros insistamos, y particularmente el Ejecutivo insista, en ponerle prioridad de urgencia a los proyectos de ley que venía trabajando desde antes de la crisis. O sea, acá pareciera ser que para algunos lo que se vio en el marco de esta situación es la gran oportunidad de poder sacar proyectos de ley que no habían logrado sacar. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el ingreso mínimo garantizado, y por una razón bien simple, Fernando, porque en el marco del debate que estábamos haciendo sobre una nueva constitución, derechos para todas y todas, mayor justicia y equidad social, no puede ser que nosotros sigamos con la lógica de que tenemos que subsidiar a las empresas para que paguen salarios justos. Eso es parte del problema que nos llevó al estallido social, y por lo tanto seguir en esa lógica es absolutamente inentendible. Lo mismo respecto de esto de, mire, pongamos por sobre los derechos colectivos y las garantías colectivas los derechos individuales y los pactos individuales. Esas son prácticas, Fernando, que lo que hacen es generar más temor en la población, más temor en los trabajadores, porque dicen, chuta, realmente incluso en periodos de crisis estoy desvalido. Mira tú lo que ha hecho Italia en una situación de excepción como esta. Ha dicho que por 2 meses las empresas no van a poder despedir trabajadores. Esos son el tipo de señales que uno esperaría. Y esto no se trata de ser populista, se trata de dar las señales correctas. ¿Qué queremos mostrarle a Chile? ¿Qué queremos darle a entender a los trabajadores, a las trabajadoras, a los chilenos y chilenos? Que los vamos a proteger a todas y a todos. Y los más débiles en el marco de las relaciones laborales son los trabajadores y las trabajadoras. Eso significa que no hay que hacer ningún esfuerzo con las pequeñas empresas, con aquellos trabajadores independientes. No, hay que hacer todos los esfuerzos, pero no puede ser que las señales que hasta ahora ha dado el Ejecutivo sean de avanzar iniciativas de ley, Fernando, que de verdad hoy día no tienen ninguna prioridad, porque es sacar plata de todos los chilenos y chilenas. Eso es lo que se está haciendo con el ingreso mínimo garantizado, sacar plata de todos los chilenos y chilenas para subsidiar a las empresas para que paguen un salario líquido de 300.000 pesos, cuando incluso todos sabemos que ese no es un salario digno. Entonces, si seguimos en esa lógica, Fernando, lo único que podemos seguir provocando es más malestar, es más inquietud, y yo esperaría que ese no fuera el camino al que apueste el gobierno. Por eso, y con eso termino, nosotros lo que hemos dicho es, paremos todas las iniciativas de ley que no tienen que ver con la prioridad del momento y centrémonos en las medidas excepcionales y en el plan de emergencia para poder atender esta crisis. Si a algunos no les gusta, por ejemplo, decir ya, no, por 2 meses las empresas no pueden despedir trabajadores, nosotros decimos, deroguemos entonces todas aquellas causales de despido que tienen que ver con autoestima laboral. O sea, pero demos señales concretas, y esas no son cuestiones que cuesten plata. Después me dirán, no, pero es que mira, las empresas no se pueden sostener. Bueno, generemos un fondo de solvencia económica a partir del Banco Estado para que las empresas puedan sostenerse, pero con un compromiso. El compromiso es que no despidan a nadie ni que rebajen condiciones salariales. Entonces, ¿me entiendes? Entonces yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad que el gobierno efectivamente quiere transformar esto, no en una mezquina disputa de cómo a partir de esto saca un rédito con sus proyectos de ley, sino que de cómo a partir de esto damos las señales que Chile espera, y que no solo en el marco de esta crisis, sino que ya se venían demandando a partir de lo que fue el estallido social del 18 de octubre. Una de las cosas que
está pensando a cobrar fuerza y que, por cierto, afecta también a la población, es bueno, a ver si es que se tiene que regular o se tiene que prohibir las grandes conglomeraciones, qué sé yo, ya muchas de ellas están en marcha, lo que tiene que ver con colegios, universidades. Los alcaldes están bastante activos en solicitar una serie de cosas. Se ha pedido que haya ciudades, o hay ciudades que están pidiendo que se cierren. De ahí viene más o menos esa idea que tú estás hablando de la cuarentena nacional. Bueno, en el marco de aquello, ¿cuáles son las cosas que en general todo trabajador o trabajadora, Bárbara, inevitablemente no puede dejar de hacer? No estoy hablando en términos laborales, no estoy hablando en términos de ser humano. Ser humano podemos probablemente hacer un montón de cosas y dejar de hacer varias, pero en términos laborales, en un país que eventualmente va a tener un golpe muy fuerte en la economía, ¿qué tipo de cosas que son inevitables que sigan sucediendo, que sigan gente que siga trabajando en determinadas áreas estratégicas o áreas que no pueden parar? ¿Cómo se cautela esa situación? ¿Han conversado de eso? Bueno, la propuesta de decretar cuarentena nacional viene acompañada de la solicitud de que, considerando el estándar internacional, podamos recoger el concepto de servicios esenciales que plantea la OIT. No en los marcos que está contenido en la legislación nacional, porque es un poco ambiguo, y abre la puerta a que efectivamente eso genere la posibilidad de que las empresas puedan seguir funcionando con el solo objeto de generar producción y por lo tanto ganancia. Entonces, en eso hemos sido súper claros con el gobierno. De hecho, fue una de las grandes peleas que tuvimos en el marco del debate de la reforma laboral, la concepción de servicios mínimos. Entonces hemos dicho, mire, apliquemos la concepción de servicios esenciales, que es el estándar internacional, el estándar OIT. ¿Qué significa eso? Que todas aquellas labores que pueden poner en riesgo a una persona o a la población en general deben seguir funcionando, pero con turnos de emergencia. Entendemos en ello el ámbito de la salud, por ejemplo, la cadena alimentaria, porque evidentemente tenemos que resguardar que la población pueda contar con los alimentos para subsistir. Eso contempla también, por ejemplo, áreas estratégicas de la economía, como por ejemplo el caso de NAP, como por ejemplo el caso de Codelco. En algunas áreas, solo por el hecho, por ejemplo, de que si se paraliza una fundición, eso evidentemente que puede significar que ese sector se va a ver mucho más mermado en el futuro por haber paralizado esta área. Entonces, cuando uno está pensando en situaciones así súper extremas, es posible que tú hagas un decálogo. De hecho, la OIT establece un decálogo de áreas y de funciones que deberían seguir funcionando, que deberían seguir operativas en su mínima expresión, con el solo objeto de no provocar una crisis mayor en el país una vez pasada la situación de emergencia. Y por lo tanto nosotros creemos que en eso tenemos que apoyarnos. Eso significa, por ejemplo, también el que funcionen centros no solamente de salud, sino que también deberían funcionar algunos centros de farmacias para poder abastecer. Es decir, tú tienes, yo diría que una concepción de servicios esenciales que te permite efectivamente funcionar, no generar histeria en la población, porque evidentemente de lo que se trata es de que todas estas medidas ayuden a que la población se sienta tranquila, segura y tenga certeza, pero que efectivamente no ponga en riesgo a universos mayores de la población con el solo objeto de hacerlos funcionar en áreas que son, insisto, absolutamente prescindibles en esta área. Por eso nosotros hemos dicho, hay que ser súper cuidadosos con el debate de teletrabajo y de trabajo a distancia, porque en eso incluso también tú corres ciertos riesgos, porque, por ejemplo, nosotros hemos conocido casos, nosotros abrimos un canal de denuncia a partir de lo que está ocurriendo ahora, y también hemos conocido casos de trabajadores que sí, les han dicho, usted puede trabajar a distancia, pero donde ha habido una presión por parte de los empleadores de impedirles la desconexión, que es bien brutal. Entonces, a eso nos referimos nosotros cuando decimos, mire, aquí tenemos que dar plenas garantías de que hay ciertos servicios esenciales que le den la tranquilidad y la seguridad y certeza a la población, Bárbara, de que no nos vamos a ver detenidos, pero que eso no sea a costa, insistimos, del abuso con los trabajadores y trabajadoras. Bárbara, finalmente te quiero preguntar algo que pregunta por Twitter acá Alejandro. Dice, él trabaja en un COSAM a honorario, no tenemos sindicato, dependemos de la municipalidad.
solo nos han dado un alcohol gel y nada sobre teletrabajo. Te quería preguntar sobre la condición que él refleja. Personas que trabajan a honorarios, a veces en el sector público, y que no tienen sindicato, por lo tanto no tienen una organización formal con la cual representar su posición. ¿Cómo, qué tan expandido es ese problema y cómo se puede enfrentar, a juicio de ustedes? Bueno, Chile tiene una tasa de sindicalización de un 20%. El problema es que efectivamente la cobertura de las negociaciones colectivas es muy baja y eso impacta, obviamente, a la hora de incentivar o no la negociación o el derecho a la sindicalización, particularmente en el caso de los trabajadores honorarios del Estado. Las condiciones para organizarse son muy complejas. Por eso hemos dicho, acá lo que se requiere son medidas que no dependan de la discrecionalidad del empleador. Nosotros, por ejemplo, en el caso de educación, en diálogo con las organizaciones de educación, donde ellos tienen organización nacional, hemos tenido municipios, hemos tenido alcaldías, donde, por ejemplo, los trabajadores, los asistentes de la educación les han dicho no, en realidad vamos a funcionar con turno para lo estrictamente necesario en el marco de lo que fue anunciado por el gobierno sobre la suspensión de clases en los colegios. Sin embargo, hay otros donde los están haciendo igual, o los están haciendo cumplir jornadas. Entonces, cuando los anuncios no vienen acompañados de las bajadas, es donde se nos producen los líos. Por eso nosotros hemos dicho, acá lo que se requiere es decretar la cuarentena, dialogar con los actores del mundo del trabajo y señalar cómo esto va a operar. Va a operar con turnos, esos turnos cómo se van a ejecutar. ¿Es prescindible o es imprescindible un servicio? ¿Cómo lo vamos a calificar? Para eso nosotros decimos servicios esenciales en el marco de la OIT. Es decir, esa es la garantía que nosotros creemos tenemos que darle a los trabajadores y trabajadoras para que no dependa, tal como dice Alejandro, de que nosotros no tenemos organización, nosotros no tenemos sindicato, entonces bueno, quedamos a merced de lo que el empleador señale. Es precisamente a ese diálogo al que nosotros nos hemos puesto a disposición, al que le hemos dicho al gobierno, mire, seamos responsables, no solamente hagámonos cargo de hacer anuncios, sino que discutamos cómo esto lo vamos a implementar, porque de otra forma las señales son equívocas, hay discrecionalidad, y en ese caso lo que hacemos es generar más incertidumbre, más inquietud, y no llevar el mensaje de la calma que tanto nos demandan las instituciones. Bárbara Figueroa, te quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Esperamos ahora en el Consejo Superior Laboral poder avanzar en muchas de estas medidas también. Que te vaya bien, chao. Chao. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona,